Aquí tenemos un pasaje que más o menos es replicado en los otros evangelios, donde se cuenta la historia más triste de toda la humanidad. No hay otra historia que pueda compararse en lo trágica que es esta historia. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo que un ser que originalmente está en el cielo, un ser que habita en luz, en la gloria, en el resplandor de los cielos junto a Dios Padre. Él allí mora, pero por la causa del hombre, que es una creación de Dios, que está irremisiblemente perdida. Y el único fin que le espera a esta humanidad es la muerte. Pero Dios, como bien sabemos nosotros que es un Dios de amor, por sobre todas las cosas un Padre responsable, mirando hacia la tierra y viendo cómo el hombre se está desarrollando en esta maldad, con un futuro irremisible de condenación y de muerte eterna, es que echa a andar el plan que habían elaborado desde la eternidad pasada con su Hijo Jesucristo y sin duda con la intervención del Santo Espíritu de Dios. Este plan consiste en que el Hijo de Dios venga aquí a la tierra, que se despoje toda su deidad que Él tiene, que se quite toda la gloria que a Él le rodea y que entre en este escenario donde se está desarrollando la vida humana como un ser humano más, limitado. Entonces Él tiene la sensibilidad de una persona. En una ocasión Jesús dice: las zorras tienen madrigueras, pero el Hijo de Dios no tiene dónde recostar su cabeza. Este ser maravilloso, que movido solo, única y exclusivamente por el sentimiento de amor, dejó todos los bienes que él tenía en los palacios celestiales, en la gloria. Despojándose de todo eso, vino aquí a la tierra a pasar miserias, hambres, angustias, estrecheces, humillaciones. Y caminó por esas tierras de Galilea, y lo único que él procuró hacer durante todo el tiempo que estuvo aquí en la tierra, desde que comienza su ministerio hasta su último día, fue entregar amor a la humanidad. Él fue sanando, aunque su principal propósito de venir aquí a la tierra no era sanar enfermos, pero él en su corazón se compadecía al ver la necesidad y la miseria humana. Se encontró con un ciego, ¿cierto? Preparó un barro, puso en sus ojos y lo mandó a lavarse, y este ciego abrió sus ojos. Sanó paralíticos, sanó leprosos, sanó endemoniados. Donde él iba, procuraba hacer el bien. Sació el estómago de aquellos que estaban hambrientos, multiplicando los panes y los peces. Pero por sobre todo, él iba entregando una palabra de esperanza y de salvación a la gente. Jamás hubo ni un resquicio de maldad
en su obrar ni menos en su corazón, motivado única y exclusivamente por el amor, para poder de alguna forma alcanzar a esta humanidad miserable que se hundía en el lodo del pecado y de la muerte. Este Jesús que anduvo así por su vida y que nosotros podríamos pensar que la gente que lo vio, todos los que recibieron los beneficios, todos los que vieron con sus ojos cómo era su proceder, por último lo hubiesen catalogado de buena persona. No, si es una buena persona. Si es que en sus corazones no alcanzaban a recibir la convicción de convertirse de sus malos caminos, de arrepentirse de sus pecados, por último que hubiesen dicho, no, pero sí, es una buena persona, ¿por qué lo van a juzgar? Dice aquí, tan pronto como amaneció, celebraron consejo los principales sacerdotes con los ancianos. ¿A quiénes vemos aquí nosotros celebrando o realizando una reunión especial para tratar el problema que ellos tenían, que se llamaba Jesús? Ese era el problema que tenía la religión judía. El problema que ellos tenían era un personaje que se llamaba Jesús y que estaba revolucionando a toda la nación con su palabra. Y no tan solo con su palabra, sino con las evidencias que él traía y que testificaban de que sin duda era un personaje demasiado especial. Pero parece que mientras más especial era este personaje, parece que mientras más milagros realizaba, mientras mayor era la manifestación del amor que él brindaba a los suyos, parece que más era problema para la nación judía. Primero porque la religión judía no aceptó que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces, e inclusive podemos decir que dentro de los líderes del judaísmo hubieron algunos que sí podemos asegurar de que creyeron, como Nicodemo. Nicodemo buscó a Jesús de noche. ¿Por qué de noche? Porque amparado en la oscuridad no iba a ser acusado por sus coiguales. Busca a Jesús y le dice: Rabí, maestro, sabemos que vienes de Dios. Aquí, sin lugar a duda, que Nicodemo dio a conocer de que dentro del Sanedrín, no solo él, porque cuando él dice sabemos, involucra a más de uno. Sabemos que viene de Dios. O sea, dentro del Sanedrín, de la cúpula del judaísmo, habían algunas personas que sí alcanzaron a entender que Jesús venía de Dios. Poco más adelante vemos también lo que sucede con Gamaliel, ¿cierto? Cuando toman prisionero a Pedro y él dice, no, mejor no nos metamos en esto, no juzguemos, no vaya a ser de que estemos juzgando sobre el Dios verdadero. Entonces hay personajes dentro del judaísmo que sí alcanzaron a creer que Jesús era más que un personaje destacado. Pero para ellos, al parecer, por lo que nosotros vemos, pesó más la cuestión del liderazgo. Y eso hasta el día de hoy pesa mucho dentro de las congregaciones, donde lamentablemente muchas veces los hermanos saben de que hay una palabra que viene de Dios
que trae unción del Espíritu Santo y que viene a través de la Santa Escritura, pero no está de acuerdo con lo que dice el consistorio, con lo que dice el cuerpo de ancianos o con lo que dice la denominación. Entonces muchos de ellos se restan a esta revelación y se someten a lo que dicen los hombres. Y eso sí que es terrible. Sería preferible no tener ninguna revelación que tener una parte de revelación y no actuar en esa dirección. Ahora, este Sanedrín, ¿cierto? Estos ancianos se reúnen para tratar el problema que se le estaba suscitando en medio de ellos, en medio de su pueblo, que se llamaba Jesús. Tan pronto como amaneció, celebraron consejo los principales sacerdotes, con los ancianos, con los escribas y con todo el Sanedrín. Todo el que tuviera algún rango, alguna autoridad dentro del pueblo de Israel fue convocado. Que no quedara ninguno fuera. La conclusión parece que la sacaron rapidito, no fue mucho problema ni mucho debate, porque dentro del mismo versículo tenemos la respuesta, ¿cierto? Dice, y leo de nuevo: tan pronto como amaneció, celebraron consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el Sanedrín. Y después de atar a Jesús, le llevaron y le entregaron a Pilato. La resolución que ellos obtuvieron, al parecer, la tuvieron muy rápidamente. Pilato le interrogó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo, él le dijo: es como tú dices. Y los principales sacerdotes le acusaban de muchas cosas. Tan solo con una pequeña cantidad de honestidad, estos líderes religiosos habrían tenido que entender que las acusaciones que ellos pretendían levantar y establecer no tenían sustento. Nada de lo que ellos pudieran decir era una realidad. Y más aún, para poder sustentar los inventos y las excusas que ellos levantaron para acusar a Jesús, inclusive lo sustentaron con testigos falsos. Le pagaron a algunas personas para que dijeran: sí, yo lo vi en eso, sí, lo dijo así, yo lo escuché, yo estaba ahí, soy testigo. Otra vez interrogó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Pareciera de que una sola mentira o un par de mentiras se habrían desmoronado muy fácilmente. Entonces necesitaban sustentar con muchísimas mentiras. Muchísimas acusaciones fueron acumulando, y esto hace parecer como que entre tantas cosas que se acusa a alguien, algo de verdad puede haber aquí. Pero Jesús no respondió nada más, de modo que Pilato se maravilló. En otras versiones por ahí dice se extrañó o le llamó la atención de que Jesús no hubiese respondido nada. Recordemos en este punto que en este tiempo de la historia, cuando a alguien se le acusaba de algo, se le permitía a él mismo ser su propio abogado o algún otro ser cercano. Aquí podría haber estado alguno de los apóstoles, ¿cierto? O alguno de los discípulos, ¿cierto? O alguno de ellos, de aquellos tantos que recibieron un beneficio de parte de Jesús.
Haber dicho, espere, yo antes era ciego, pero el que están aquí ustedes acusando me sanó, miren, ahora veo. Yo era un paralítico. Toda mi vida fue paralítico y viví de las limonas hasta que llegó él y me sanó. Me dijo, toma tu lecho y vete. Tantos que pudieron haber testificado en este momento, pero no testificó ninguno. Entonces, para alguien que era acusado se le permitía abogar por sí mismo, o algún familiar o conocido cercano podía también defenderlo. Ninguna persona quiso defender a Jesús. Sí. Podemos entender también, quizás, que los apóstoles entendieron el mensaje del maestro. Cuando lo fueron a apresar, Pedro saltó a su defensa y le dijo, guarda la espada, porque no es a punta de espada, sino que con el Santo Espíritu de Dios. Podemos interpretar de alguna manera que también ellos entendieron ese mensaje, y por eso vemos a Jesús solo, cargando la cruz y todo el peso que llevó. No fueron su defensa porque entendieron del maestro que tenía que ser así. Podríamos decir eso, pero si es que no leyéramos que poquito más adelante sacó la espada y le cortó la oreja a Malco. Poquito después, este mismo Pedro negó a Jesús 3 veces. Cuando le dijo, tú eres uno que andaba con él. No, yo no. Y otro, ciertamente tú estabas ahí. No, ni le conozco. Pero aquí tenemos que tener cuidado nosotros, hermanos. No podemos juzgar a estos varones diciendo, pero ¿cómo pueden haber sido tan cobardes? ¿Pero por qué lo dejaron solo? No olvidemos de que la única forma de revelación de Dios que ellos tenían era ese Jesús, externos a su persona misma. Ellos una persona y Jesús otra persona. Ahí estaba la presencia de Dios, aparte de ellos, independiente. No como después de lo que acontece en Hechos capítulo 2, cuando viene el Espíritu Santo y ya es otra cosa, porque ahora Dios entra a morar en las personas. Y por eso que vemos de que esto que ahora tienen el Espíritu Santo morando dentro de ellos, estaban dispuestos a ir a la muerte. Y no tenían duda. Iban con completa convicción. ¿Sabe que hay algunos historiadores por ahí que cuentan que mientras iban al foso de los leones o a las piras donde iban a ser quemados, estas personas, varones, mujeres y niños, no iban llorando ni asustados. Ellos iban cantando himnos a Dios, glorificando al Señor, y así perecían. Así entregaban su vida a ellos. ¿Por qué? Porque ahora ya tenían el Espíritu Santo dentro de ellos que les daba toda la fortaleza. Pero el apóstol Pedro no lo tuvo en este momento cuando él negó a Jesús. Es una situación distinta. No podemos nosotros juzgar lo que aconteció ahí antes de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. 6. Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso el que pidiesen. Había costumbre de que en esa ocasión se podía soltar a un preso y se le exculpaba de todos sus delitos. ¿Ah? Era como una indulto, exactamente. Indulto. Estaba la posibilidad de indultar a un preso, a uno. Entonces, haciendo uso de eso, es que leemos lo siguiente. 7.
Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con los sediciosos que habían cometido homicidios en la insurrección. Aquí había habido una revuelta, hacía poquito, donde algunos revolucionarios de ese tiempo, anarquistas, ¿cierto?, rebelándose contra el sistema establecido, habían matado a varias personas. Y uno de esos era Barrabás, que era el líder de estos sediciosos. Entonces, Pilato, yo veo aquí que Pilato como que está convencido y mira las acusaciones que traen en contra de Jesús, las analiza y ve que todas las acusaciones no tienen ninguna importancia, no tienen ningún valor, no hay fundamento en esas acusaciones, pero ve, por otro lado, al pueblo tan enardecido y convencido de acusar a Jesús, a pesar de que no tienen pruebas, y las que traen son pruebas que se caen por sí mismas. Entonces, aprovechando eso, él cita esta costumbre de liberar a alguna persona, y seguramente él dijo, bueno, si Jesús, los que traen aquí, se ve que no tiene ninguna culpa, pongámosle al lado uno que todos sabemos que tiene culpa, que es un asesino rematado, el último, el peor de todos. Se pongámosle al lado entonces para que la gente decida perdonar a Jesús. Pero ¿cómo es la soberbia en el ser humano? Y esa soberbia que nosotros la hemos visto en los últimos años, inclusive en nuestra nación, en nuestro país, ¿cierto? Es que hay personas que ven que la maldad se está desarrollando, que ven que hay delitos que se están realizando, pero se dice, no, es que estas personas son víctimas de la sociedad, por eso que ellos delinquen. Hay que perdonarlos y tratar de introducirlos. Entonces, cuando a una persona que no tiene a Cristo en su corazón trata de analizar y sopesar las cosas, va a emitir juicios muy erróneos. Es por eso lo que recordábamos el otro día, que está en la palabra, que en el último tiempo a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno le van a llamar malo. ¿Por qué? Porque hay soberbia en los corazones, porque no quieren ver la realidad. Y por eso entonces que este Barrabás, que había cometido homicidios en la insurrección, subió la multitud y comenzó a pedir que les hiciese como acostumbraba. Y Pilato respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Cuando Pilato lo menciona así, lo dice en una forma burlesca. ¿Ustedes quieren que le libere al rey de los judíos o a Barrabás? Disculpa, pero no estoy de acuerdo un poco con eso que dijiste. Sí, a ver. Porque ahí dice enseguida en el 16, dice, porque se daba cuenta que los jefes de los sacerdotes habían entregado a Jesús por envidia. Entonces no creo que él se estuviese mofando, porque él en su corazón dice ahí que como que él sabía que él no había hecho nada malo y lo estaban entregando por envidia. Entonces, que lo hubiese dicho así, quieren que les entregue al rey de los judíos como mofándose, como que no me hace concordancia. No, me entendiste mal o yo me expliqué mal. No estoy diciendo que él está haciendo mofa, no. Lo que yo estoy diciendo de que él como que le está queriendo quitar importancia, diciendo, pero si no tiene ninguna relevancia. Esta persona no tiene ninguna relevancia. Él se dice rey de los judíos, pero todos sabemos que el rey de los judíos es Herodes.
Entonces este que se presenta aquí como rey de los judíos, ¿cierto? Lo liberamos a él porque se dice rey de los judíos sin tener ningún cartón que lo vale, ningún título, ningún nombramiento de nadie aquí en la tierra para que se mencione o se autoproclame rey de los judíos a él o a este gran asesino. La intención sin duda de Pilato, él ya se había dado cuenta de la inocencia de Jesús. Recuerden ustedes que inclusive hay un pasaje por ahí, él se daba las manos. ¿Y eso qué significa? La sangre que se va a derramar aquí de este inocente llamado Jesús, yo no soy culpable. Poncio Pilato sin duda se daba cuenta de que aquí se estaba cometiendo una injusticia, pero Poncio Pilato era romano. Y en el fondo lo que tenían que definir una cuestión dentro del judaísmo iban a ser los judíos mismos. Entonces los judíos le traen a Jesús, a Poncio Pilato, como para sentir que sus conciencias son un poco alivianadas, exculpadas, porque Poncio Pilato lo está condenando. Eso es lo que ellos buscaban, ¿ya? No sé si se entiende ahí, Carolita. Buscaban el sello romano. Sí, ahí se entendió. Sí. Mire, más los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. O sea, todos estos que nosotros vimos en el versículo 1, ¿quiénes eran? Los principales sacerdotes con los ancianos, los escribas y los del Sanedrín, más algunos otros compinches que tendrían, mezclados dentro de la multitud, empezaron a gritar, ¿cierto? Suelta Barrabás, suelta Barrabás, suelta Barrabás. Y miren que... Hermano Daniel. Sí. Mire, una pregunta súper básica y yo no debiera ni hacerla, pero me llama la atención algo, después de todo lo que estamos conversando. ¿Por qué los romanos, por qué ese territorio judío, qué hacían los romanos ahí? El territorio no es judío. Recordemos de que todo esto está bajo el Imperio Romano. ¿Ya? El pueblo judío estaba bajo dominación romana. Los romanos tenían acceso a entrar a todos los lugares. Lo único que ellos respetaban era el templo de los judíos. Por eso que las decisiones entre los pueblos judíos, ellos no buscaban solo, como en este caso, si hubiesen sido una nación independiente, ¿qué le importa? No habrían recurrido a Poncio Pilato. Y más tarde vemos al apóstol Pablo que también recurre al César. Si el pueblo judío hubiese sido independiente, no tienen necesidad de eso, pero por ser una nación que está bajo el dominio de los romanos, ¿cierto? Están subyugados a los romanos, es que hay muchas cosas que ellos tienen que buscar la autorización y la aprobación del imperio. Pero también hay otras cosas que el imperio romano le permite a los judíos desarrollar en libertad. Es más, muchos de los juicios de menor cuantía les estaba permitido al Sanedrín. Recordemos que el Sanedrín no era solamente un cuerpo de corte netamente religioso. Tanto el Sanedrín como el cuerpo de sacerdotes y de ancianos de Israel tenían también la postura de jueces. O sea, ellos podían definir cuestiones de menor cuantía. Y ellos
tenían la posibilidad y la autorización de parte del imperio para que pudiesen condenar o libertar a algún acusado. Podían hacerlo. Pero las cosas que ya tocaban relación con el imperio, se tenía que meter con el imperio. Por eso que a Pablo, por ejemplo, cuando lo acusan de estarse rebelando inclusive contra el imperio romano, para que el imperio romano pueda tomar cartas en el asunto. ¿Ya? ¿Seguimos? ¿Alguna otra duda? Bien, hermano, seguimos. 12. Y Pilato respondiendo de nuevo les dijo: ¿qué pues queréis que os haga con el que llamáis rey de los judíos? ¿Qué quieren ustedes entonces que haga con este rey de los judíos? ¿Y qué contestó la gente? Crucifícale. Hasta aquí esto no se había mencionado. Esto no es una cuestión que nace desde boca de algún integrante romano. El crucifícale sale del pueblo judío. 14. Pero Pilato les decía, y aquí se confirma con lo que estábamos diciendo antes, que todas esas montoneras de pruebas que trajeron para acusar a Jesús, aún en este momento Pilato dice: pues, ¿qué mal ha hecho? Todo lo que ustedes me han manifestado, yo no veo que este hombre llamado Jesús haya cometido algún mal. Pero ellos gritaban con más fuerza: crucifícale, crucifícale. Aquí yo quiero hacer una pausa. Durante mucho tiempo, durante muchos años, se ha enseñado esto y nosotros también lo escuchamos desde nuestra niñez. Inclusive algunas denominaciones protestantes y la Iglesia Católica se fueron en contra de los judíos, diciendo que los judíos fueron los que crucificaron a Jesús. Pero esto no es tan simple, porque yo también crucifiqué a Jesús. Con mi actuar, con mi maldad, con mi rebelión y con mi pecado, yo también gritaba: crucifícale. Entonces no puedo levantar mi dedo acusador en contra del pueblo judío. Es muy probable que estando en esa multitud yo me hubiese sumado, me hubiese dejado arrastrar por la multitud y hubiese gritado lo mismo. Pero Dios, en su amor, en su misericordia, Él había preparado algo para favorecernos a nosotros. ¿Y saben qué? Jesús mismo dijo: tengo el poder para colocar mi cuerpo, para poner mi vida en favor de ustedes y volver a tomarla. Sigamos leyendo. 15. Y Pilato, queriendo satisfacer a la multitud, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuese crucificado. Este Jesús, que hizo siempre el bien, que fue sanando a los desvalidos, ayudando a los necesitados, dando un consejo, dando una palabra de aliento. Tenemos el sermón de la montaña, lleno de bienaventuranzas.
En algún momento tendremos que entrar a estudiar ese sermón, que es tremendo, es precioso. Este mismo Jesús es traído delante de la autoridad, es azotado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, en otras dirá patio, porque es lo mismo, ¿cierto? Dentro del patio. Esto es el pretorio, y convocaron a toda la cohorte, y le vistieron de púrpura, y trenzando una corona de espinas, se la ciñeron en la cabeza. El espino es un arbusto que tiene una espina que se asemejan clavos, pero que es mucho más penetrante que un clavo, porque un clavo es recto y después la punta tiene un leve ángulo. La espina del espino es una que va de mayor a menor, a menor, a menor, a menor, a menor, durante toda su espina va en este sentido. Es muy fácil de hincarse en la carne, ¿ya? Además es muy dura. Transaron esta seguramente, ¿cierto?, con cuidado y para no pincharse. Más de algún pinchazo pueden haber obtenido, y después se la colocan aquí y se la sumen para que quede bien afirmadita, ¿cierto?, para que sus púas queden ensartadas en la piel del cráneo, para que se afirme allí y no se caiga. Así coronaron a nuestro Señor Jesucristo. Después de esto, dice el 18, y comenzaron a saludarle: alégrate, rey de los judíos, ya tienes tu corona, pues ahora ya conseguiste lo que querías, ¿cierto? Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y doblando las rodillas se postraban delante de él, o sea, como haciendo mofa, en una burla, en una forma de reverencia, como si se someten delante de una autoridad, le hacían una reverencia y todo, ja, 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 ja. Otro de los evangelios dice que le pegaban y le preguntaban que adivinara quién era el que lo había golpeado. Vamos a tratar de avanzar rápido, porque ya acá me están diciendo la hora, no me he dado cuenta. Esto es bastante largo. Yo tengo que dejar a la Daniela. ¿Ya? A ver si alcanzamos a avanzar por lo menos uno o dos versículos más. Después de haberle escarnecido, le quitaron la púrpura. ¿Qué significa la púrpura? ¿Recuerdan ustedes cuando estudiamos el tabernáculo? ¿Qué es lo que es púrpura primero? Púrpura es un color, ¿cierto? ¿Qué significaba el color púrpura? Realeza. Bien, estrellita para la hermana Daniela. Realeza. Eso sí demuestra el color púrpura. Pero aquí, cuando está hablando de púrpura... Era hermano Daniel, en estos años el color púrpura era uno de los colores más difíciles de encontrar y de hacer, y por eso era tan valorado. Y no cualquiera tenía ese color. Era carísimo, ¿cierto? Estrellita para la hermana Miriam. Para obtener este color era carísimo. Pero aquí se le llama púrpura no solo al color, sino que a un tipo de vestimenta. Y esta vestimenta la usaba solamente la realeza. Por eso que pusieron esta púrpura sobre el Señor Jesús, en forma de burlarse de él. Después de haberle escarnecido, le quitaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. 21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz.
tiene que haber sido para este Simón de Cirene. Bueno, en el momento mismo tiene que haber sido terrible. Terrible. Haber cargado con ese madero, no sabemos cuánto rato, pero cargó este madero. Aquí yo quiero contarles de que hay diferencias de opinión entre algunos historiadores. Algunos dicen de que la cruz era así como nosotros la conocemos, y otros dicen de que lo que llevaba amarrado en la espalda era una especie de durmiente de ferrocarril. Eso lo llevaban aquí en la espalda, y ese tenían que subirlo después en el madero que estaba plantado en forma vertical. Como fuere, el martirio que estaba sufriendo nuestro Señor Jesucristo, obligaron a un hombre a que cargara por algunos metros con esta cruz. Dice acá que la distancia era de alrededor de unos 600 metros, unos 2000 pasos. Imagínense. Que Cristo recorrió cargando el travesaño patibulum de la cruz de casi 70 kilos de peso. Ahora, lo que yo digo, lo que pienso, Considerable, buena distancia. lo que yo pienso, el tremendo honor que va a tener Simón de Cirene cuando Jesucristo venga por los suyos. Jesús le va a decir, sin duda: Simón, tú eres el que me ayudó a llevar la cruz. 600 metros me alivianaste ese peso, esa carga. Pero ¿sabe, hermano? Que Jesús nos invita a cada uno de nosotros a que carguemos su cruz. ¿Y sabes por qué Él quiere que tú y que yo carguemos su cruz? Para que ese día no solo felicite a Simón de Cirene, sino que también le diga: Carlito, tú también cargaste mi cruz. María, tú cargaste. Carolina, tú cargaste mi cruz. Miriam, Giván, Gloria, tú cargaste mi cruz también. El Señor Jesús, en aquel día, hermanos, nos va a recibir con un tremendo regocijo que nosotros no lo alcanzamos a dimensionar. Sí, va a ser tremenda la expectación para nosotros, algo que no alcanzamos a percibir, lo glorioso que va a ser aquel día. Sepan ustedes desde ya que el Señor Jesús va a estar pero feliz cuando te vea que tú también puedes entrar con Él a la vida eterna. Amén. Panchito. Amén. Panchito será felicitado por Jesús mismo, por haber caminado con su cruz durante un periodo de tiempo. Amén. Así sea. Que el Señor nos guarde y nos ayude.